Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en horario de iniciar la clase. Ahora les comparto la pantalla. Buenas tardes, ingeniero. Y quiero que me avisen si la están viendo. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos quedaba pendiente de ver del drenaje de la zona de camino. Ya hemos visto las formas de la sección de las cunetas. Habíamos visto también la cuneta de máxima eficiencia y habíamos visto los criterios para el proyecto de cunetas. Esto es lo último que hemos visto el viernes pasado, que son la pendiente longitudinal, el ancho de solera y el tirante. Hasta ahí habíamos llegado el viernes pasado. Vamos a ver ahora cuáles son los problemas que nos genera la erosión del fondo de cuneta. Y para eso vamos a empezar analizando qué es el proceso de erosión. Entonces, ¿qué causa el proceso de erosión? Es la lluvia que al caer y golpear contra el suelo desplaza las partículas en las zonas en que no cuentan con protección. Cuando hablamos de protección, hablamos de cobertura vegetal u otro tipo de cobertura. Y al escurrir sobre el terreno, al escurrir superficialmente, el agua arrastra las partículas del suelo, erosionándolo de esta manera. El grado de remoción de las partículas tienen que tener en cuenta que es siempre proporcional a la intensidad y duración de la lluvia, al volumen y característica del flujo de agua y a las propiedades del suelo. La intensidad y duración de la lluvia tienen que ver con la remoción o el desplazamiento de las partículas. Las características, el volumen y características del flujo de agua tienen que ver con el transporte de las partículas ya removidas por el escurrimiento superficial. Y la propiedad del suelo obviamente tiene que ver con la calidad de cohesión que tiene el suelo para resistir más o menos la acción del agua, de la lluvia. Bueno, los procesos erosivos pueden ser naturales o acelerados. Se dice que es natural cuando es de carácter geológico y el hombre puede hacer poco y nada para resolverlo. Se dice que es acelerado cuando se da en lugares en donde la intervención del hombre ha disturbado las condiciones naturales del terreno y debe ser controlado durante el proceso de construcción del camino. Entonces, para redondear, el proceso erosivo natural no lo podemos controlar nosotros, sí tenemos que accionar sobre el proceso erosivo acelerado, tomando las medidas de protección del suelo, entre las que están el diseño del perfil tipo, de las pendientes y de todo lo inherente al diseño geométrico y a la obra básica del camino que queremos construir. Bueno, ¿cuáles son los principios básicos para el control de erosión? En primer lugar, al proyectar, deben evitarse las zonas donde la erosión natural sea significativa. No vamos a ir a meternos en un lugar donde ya existen problemas serios de erosión, porque el accionar del hombre va a disturbar aún más la zona que ya está sufriendo problemas de erosión antes de nuestra llegada. Entonces, directamente evitar ese tipo de zonas. Hay que tratar de proyectar pendientes
adecuadas a las características del suelo. Ustedes saben que en función del tipo de suelo, la velocidad máxima de escurrimiento que erosiona el suelo es variable y muy variable. Entonces, cuando estemos trabajando en un proyecto, tener muy en cuenta qué tipo de suelo es y tener muy presente la velocidad máxima que resiste ese suelo sin erosionarse. En tercer lugar, y esto ya tiene que ver con la faz constructiva del camino, tenemos que reducir el área y el tiempo de exposición del suelo sin protección. Para hacer el camino tenemos que sacar la cobertura vegetal, tenemos que limpiar el terreno y demás. Y mientras hacemos el camino, dejamos todo ese suelo sin protección. Entonces, por un lado, trabajar estrictamente en el ancho necesario, de manera de poner nuestro perfil transversal tipo, y tratar de trabajar lo más rápido posible, de manera que el suelo no quede expuesto durante mucho tiempo. Por otro lado, tenemos que tratar de emplear la cobertura vegetal siempre que sea posible. Tenemos también que controlar la concentración de derrames mediante sistemas de drenaje eficaces. No, el sistema de drenaje tiene que ser tal que ya hemos visto en ocasión de ver el drenaje del coronamiento, que reciba rápidamente el agua que proviene del coronamiento y de los terrenos adyacentes, que la conduzca lejos del camino y la evacúe lo más rápido posible. En sexto lugar, retardar los derrames mediante el uso de dispositivos adecuados. ¿Qué dispositivos pueden ser estos? Laguna de laminación, por ejemplo, o pequeños diques intermedios que nos permitan manejar las crecidas con atenuándolas o haciéndolas menos violentas. En séptimo lugar, diseñar barreras temporales o permanentes para la retención de sedimentos. ¿Cuál es el problema con los sedimentos? Si se acumulan los sedimentos sin control, pueden generar pequeños diques que lo que hacen es levantar el nivel de agua hasta que la cantidad de agua supera el nivel del dique y pasa con mucha más fuerza hacia el otro lado. Entonces hay que tratar de evitar esta acumulación descontrolada de los sedimentos. Y finalmente hay que realizar un mantenimiento adecuado de las obras para control de erosión que se hayan diseñado para resolver los problemas que se presenten al pie de obra. Estos son principios básicos que tienen que tener en cuenta para que la erosión no represente un problema en el camino que queremos construir. Vamos a seguir viendo cómo hacemos para empezar a solucionar este problema. Y para eso vamos a tomar una sección transversal trapecial con ancho de solera B y pendiente de talud totalmente variables. Entonces, la pendiente va a ser 1 en X. Y vamos a aplicar la expresión de Manning para calcular la velocidad. Ustedes saben que Manning calcula la velocidad como 1 sobre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico elevado a los 2/3 por la pendiente longitudinal elevada a la 1/2. Entonces, vamos a empezar calculando el área de sección, asumiendo que H es el tirante,
y B el fondo de solera, vamos a calcular los parámetros y a determinar la velocidad para una sección cualquiera, dependientes cualquiera, dado que la hemos hecho depender de una variable X. Entonces, el área va a ser igual a B más H por X, todo por el tirante. El perímetro mojado va a ser B más 2 veces la raíz de H cuadrado más H por X todo al cuadrado, ordenando B más 2 raíz de H cuadrado, paréntesis 1 más X cuadrado. Finalmente queda que el perímetro mojado va a ser B más 2H por raíz de X cuadrado más 1. Ahora podemos calcular el radio hidráulico. En el numerador tenemos el área que hemos calculado recientemente y en el denominador el perímetro mojado. Entonces, la velocidad la vamos a calcular con la expresión de Manning, como había dicho al principio. Nos quedaría de esta forma. El paso siguiente es, voy a tratar de sacar H fuera de los corchetes y de introducir el 2 dentro del parámetro. Todo esto es un desarrollo matemático que es engorroso y es medio tedioso, pero es necesario hacerlo para que ustedes vean que es cierto lo que les estoy diciendo y comprueben que es tal cual. Entonces, desarrollando, sumando y restando H por X por raíz de 4 más 4 sobre X cuadrado, reemplazando, obtenemos un término, todo esto, ese cociente es igual a 1. Entonces, llegamos a que la velocidad es igual a 1 sobre n por el tirante a la 2/3 por el corchete de 1 menos h por x por raíz de 4 más 4 sobre x cuadrado menos hx sobre b más h por x por raíz de 4 más 4 sobre x cuadrado. Todo eso a las 2/3 y todo eso por a la 1/2, por raíz de i. Finalmente, y la expresión a la que quería llegar, si ordeno, obtengo esta expresión, donde yo tengo la velocidad en función del tirante y del ancho de solera, y obviamente de la pendiente de la inclinación que yo le dé a los taludes. Entonces, suponiendo constantes el tirante y para una determinada sección, o sea que X también lo mantenemos constante, fíjense que la velocidad depende de la variación de B. Es inversamente proporcional a la medida de la solera. ¿Qué nos permite concluir esto? Que la velocidad de escurrimiento del flujo debe ser inferior a la velocidad máxima erosiva, que es lo que veníamos diciendo. Entonces, la manera más sencilla de limitar la misma a valores compatibles con la estabilidad de la obra consiste en ensanchar la solera de la cuneta, ya que para tirante constante la velocidad disminuye al aumentar B, como acabamos de ver. Repito, si tienen preguntas, me las hacen en el momento, por favor. Si no, asumo que está todo entendido y sigo adelante. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Cuando no tengo la posibilidad de accionar sobre B porque estoy restringido en el espacio o porque si el ancho de la zona de camino es medio pequeña o porque tengo un terreno muy malo y el talud y el contratalud tienen que ser muy tendidos, tengo que recurrir a otro tipo de soluciones. Ese tipo de soluciones pueden ser
sangrías, retardadores, son obras accesorias. Todas estas, sangrías, retardadores, saltos o rápidos, o revestimiento de fondo y taludes. Estas 4 obras adicionales son las que nos permiten resolver el problema de erosión cuando no resulta posible accionar con el ancho de la solera de la cuneta. Vamos a pasar ahora a ver cada una de ellas. Las sangrías son surcos que derivan una pequeña parte del caudal, esparciéndolo en el terreno. Su pendiente longitudinal debe ser reducida y el caudal que transportan pequeño, por lo que deben colocarse a distancias reducidas. ¿Por qué tiene que ser la pendiente longitudinal reducida? Y simplemente porque si lo que queremos hacer es disminuir caudal para que de este modo, manteniendo constante la sección, para que de este modo la velocidad baje, tampoco podemos darle a la sangría una pendiente tal que el agua que va a circular por ella la termine erosionando. Y el caudal que evacúan son mínimos, simplemente es un alivio para la cuneta y es la obra accesoria más sencilla de ejecutar, pero a su vez, como sencilla que es, no nos da una solución para cuando tenemos un problema de magnitud. ¿Dónde puedo hacer esa sangría? Obviamente, solamente si este es el perfil tipo y el perfil del terreno natural, obviamente en el único lugar donde puedo hacer sangría es en esta zona, porque ahí tengo la posibilidad de que escurra por el terreno y el agua esa se lamine o termine infiltrándose. Pero tampoco ven ustedes que tiene que tener una configuración muy especial la cuneta para poder aplicar la solución de la sangría. Dicho esto, pasemos a los retardadores, que estas son soluciones más eficaces. ¿Qué son los retardadores de flujo? Son estrechamientos o estrangulaciones del cauce que tienen por objetivo concentrar en periodos de caudales bajos el escurrimiento sobre el centro del cauce, mientras que en épocas de caudales altos generan una curva de remanso de sobreelevación hacia agua arriba, que reduce la velocidad media de escurrimiento, a costa de un aumento local de la velocidad, cuyo efecto debe ser atemperado mediante la colocación de obras de defensa y protección. Entonces, estos retardadores de flujo son una suerte de vertederos que lo que hacen en épocas de caudales bajos y consiguientemente velocidades menores para una misma sección de escurrimiento, lo que hacen es levantar el pelo de agua y concentrar el flujo en un cierto sector del canal. Como el vertedero tiene una altura importante y el agua importante tiene un desnivel con respecto al fondo de solera, siempre, y el agua adquiere energía en la caída, siempre hay que tomar la precaución de reforzar la base del retardador de flujo o vertedero, de manera tal que el agua que circula en épocas de pocos caudales pasa por el vertedero, al caer no nos genera un problema peor que el que queremos solucionar. Ahora, en épocas de caudales altos, ¿cuál es la función del vertedero o del retardador de flujo? Provoca una acumulación, disminuye la velocidad y genera una curva de remanso hacia aguas arriba. Entonces nos soluciona el problema en el sector donde tenemos una pendiente de fondo de cuneta importante, pero aumenta la velocidad local y hay que proteger en los alrededores del retardador de flujo. Esto
tiene esta forma. En este caso son tablestacas y lo que se ve acá es la protección de la caída con rocas, con piedras. Y en este caso, tanto el retardador de flujo está hecho como la protección están hechas con piedras. Entonces, los materiales que usualmente se emplean son postes, rieles, tablestacas, piedra y hormigón simple. Vamos a ver ahora una sección transversal, donde la pendiente I es la pendiente natural del cauce, LR es la separación entre los retardadores de flujo y H es la altura del salto. La altura del umbral del vertedero usualmente se adopta entre 40 a 50 centímetros. El retardador embalsa el agua previniendo la erosión del fondo, el que, debido a la disminución de la velocidad en el embalse, se va llenando con material de arrastre y termina por constituir un perfil escalonado estable. Al disminuir la velocidad de circulación en esta zona se va a ir acumulando material y el perfil se va a ir rectificando tendiendo hacia una pendiente de equilibrio que tiene que ser tal que permita o que conduzca a velocidades menores a la erosiva. Para determinar la ubicación de estos retardadores de flujo, la longitud, la separación LR se calcula como H sobre I, donde LR está en metros, la altura del vertedero en centímetros y la pendiente en porcentaje. No en metros por metro, en porcentaje. Cuidado con eso porque si no le va a dar un valor ínfimo. Otro elemento son lo que llamamos saltos y rápidos o rápidas. Eso lo van a ver de la misma escrito indistintamente en la distinta bibliografía. Entonces, ¿para qué sirven los saltos y rápidos? Sirven para que la pendiente del fondo de cuneta pueda fijarse menor a la del terreno natural. Entonces, cada tanto se deberá colocar un escalón de manera de ir, es decir, la rectificación de la pendiente de una alta a una menor me obliga necesariamente a intercalar saltos para ir compensando el desnivel entre uno y otro, entre un extremo y el otro de la obra. Entonces, los saltos y rápidas son escalones, desniveles en el cauce de la cuneta, en el cauce del canal que es nuestra cuneta. Si el paramento que conforma el escalón es vertical, lo llamamos salto y se puede materializar con troncos, rieles, mampostería de ladrillo, piedra, hormigón y gaviones. Si el paramento fuera inclinado, ya cambia el nombre y se llama rápido o rápida y se construye únicamente en hormigón simple. La altura usual del escalón, de la altura del escalón, varía entre 0,60 y 2 metros. Para alturas mayores de 2 metros se recomienda usar hormigón armado. Al pie del salto, como lo hemos visto en ocasión de ver el vertedero o retardador de flujo, se construye una batea en la que se forma un colchón de agua que tiene por misión disipar la energía con que el agua llega a la misma. Acá tenemos un corte longitudinal de unos saltos. Tenemos la pendiente original, I0 o IO, y tenemos la pendiente rectificada.
y R, y la altura de cada escalón, y la separación entre los distintos escalones. La separación se calcula como la altura de caída dividido la diferencia entre la pendiente original y la pendiente rectificada, entre I0 e IR. Eso eran escalones, ahora vamos a ver las rápidas. Esto, si se alcanza a ver, esto es hormigón simple. Y acá el desnivel se salva con un plano inclinado. Siempre al pie. En este caso tenemos la continuidad del hormigón, por lo cual el agua que llega no ejerce, no erosiona el pie de la rápida. Y tenemos las rápidas con transiciones para alturas más grandes y en las que se incluyen transiciones de entrada y de salida para una mejor captación y una mejor regulación de las velocidades. Y acá lo tienen en la pantalla. Tiene una transición de entrada con un estrangulamiento, después el canal de la rápida, y a la salida se abre el cauce para que la velocidad de salida no sea tan grande. Si se fijan, tienen ustedes también un escalón que conforma una batea que sirve para disipar energía y cuando el agua choca en la batea y choca con el escalón, disipa energía y pasa aguas abajo más tranquila. El último punto que vamos a ver para solucionar el problema de erosión es el revestimiento de fondos y taludes. Además de resistir la fuerza erosiva de la corriente, ¿para qué sirve el revestimiento? El revestimiento minimiza los costos de mantenimiento. Perdón, este último recurso es el más caro y el más complicado de hacer. Por eso, si fallan las anteriores soluciones, las he ido nombrando en función del orden deseable de adopción de la solución. La primera es la sangría, después los retardadores, después los saltos rápidos y como último recurso, y si ya no hay nada más que hacer con el resto de las soluciones, tenemos que revestir tanto el fondo como los taludes. Entonces, decíamos que además de resistir la fuerza erosiva, el revestimiento sirve para minimizar los costos de mantenimiento. Sirve también para aumentar la velocidad de escurrimiento, con lo que mejora la eficiencia hidráulica de la sección. Y sirve para limitar los requerimientos relativos a la forma del canal por cuestiones de disponibilidad de espacio, zona de camino reducida o atendiendo a criterios de seguridad. Para todo esto me sirve el revestimiento, pero el problema que tiene es que es una inversión adicional que hay que hacer en material y en tareas de revestir. Cuando estamos hablando de revestimiento, solemos limitar el revestimiento de la solera y aparte del talud, lo menor posible. Pero esa longitud de revestimiento del talud tiene que ser tal que nos permita cubrir la altura del tirante máximo y una revancha de por lo menos 10 centímetros. Y eso sale de observaciones in situ y de cálculo de caudal. Entonces, esto último es para minimizar los gastos
en el material que necesito para hacer los revestimientos. La solera de cajón, siempre hay que revestirla, no queda otra. Y los taludes, el talud y el contratalud, revestirlos hasta donde llegue el tirante máximo más una revancha del 10%. Los revestimientos son varios y diversos y varían en costo, durabilidad, rugosidad, desde el punto de vista hidráulico obviamente, y apariencia. Como regla general, se debe tratar de proyectar empleando materiales locales, en lo posible que sean materiales naturales, nativos, aunque a veces resulta necesario recurrir a otro tipo de material por razones hidráulicas, económicas, de seguridad y o ambientales. Si voy a generar un problema ambiental por extraer cobertura vegetal o roca o material del sector de emplazamiento de la obra, y bueno, ahí ya no voy a tener otra opción que recurrir a materiales comerciales. Los revestimientos más usuales son los gaviones y colchonetas. Las colchonetas son, entiendo que ya conocen lo que son las colchonetas, son gaviones pero de espesor reducido, mientras que el gavión tiene una altura de 1 metro por lo general, las colchonetas son de 17 centímetros o menos. También se puede usar hormigón de cemento, hormigón de cascotes, concreto asfáltico, piedra bola, suelo mezclado con cemento, premoldeados, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vamos a ver algunos ejemplos de revestimiento. Esto que están viendo es una manta de hormigón. La manta de hormigón viene de esta manera. Se la coloca y a posteriori se la humedece. Y una vez que se produce la reacción química del cemento que está contenido en la manta, y una vez que se seca, está endurecido casi con la consistencia del hormigón. Esta es una solución rápida y sencilla de aplicar, aunque hay que contar con personal especializado que sepa efectuar la colocación de los paños, así como lo ven. Acá tienen un revestimiento de una cuneta, de un talud, de una cuneta del fondo, con un hormigón convencional. Acá en esta zona se ve la armadura, que normalmente consiste en una malla cima, ya que es para coser fisuras nada más, dado que el hormigón no va a trabajar a flexión, sino que transmite esfuerzos por compresión directamente al suelo de fundación. Acá tienen un revestimiento de gaviones, se ven los gaviones a la izquierda, y la terminación con colchonetas. ¿Qué tienen de bueno las colchonetas? Que si se erosionara la zona, la interfase entre las colchonetas y la solera del canal, la colchoneta se deforma y acompaña esa erosión y la frena. Entonces, para evitar la erosión retrógrada longitudinal, muchas veces se recurre a colchonetas que ayudan, al ceder el piso debajo de la colchoneta, estas ceden y recubren el frente de erosión, y de esa manera cortan la erosión. Son muy útiles estos elementos para la práctica vial. Acá tienen otra vista de gaviones y colchonetas. En realidad, esto son más bien todas colchonetas. No
si hubiera que hacer algún disipador o algún retardador, se lo puede usar gaviones, pero en esta imagen son todas colchonetas, se revisten talud y contratalud y la solera. Esta es otra posibilidad que existe, que son las llamadas geomantas o también las geoceldas. Las geomantas, ¿qué son? Son mantas o láminas de tejido que tienen incluidas semillas. Se las coloca, se las riega y se espera a que las semillas crezca y arraigue, y eso contribuye a fijar el talud y a evitar la erosión en la solera. Las geoceldas son elementos similares pero de mayor espesor y son de material plástico y tienen esta forma. Se colocan y se llenan con suelo del primer horizonte. Eso, cuando crece la vegetación, ayuda a fijar la geocelda al terreno natural. Y eso estabiliza taludes y solera. Bueno, vamos a diferenciar ahora entre los revestimientos rígidos y los revestimientos flexibles. ¿Qué son los revestimientos rígidos? Son los revestimientos de hormigón, los revestimientos premoldeados, hechos con piedra bola, con mortero de cemento. Entonces, estos revestimientos tienen un mayor costo de construcción, como así también de mantenimiento. Y esto es así, tiene mayor costo de mantenimiento, por más que son materiales más durables y su vida útil es prolongada, la falla se produce de la siguiente manera. Son muy débiles frente a la socavación, un elemento de hormigón que pierde y que transmite, como ya hemos visto, las cargas que recibe que trabajan a esfuerzos de compresión y no de flexión. Si se socava su base de fundación, se quiebra y ya no sirve más. También son sensibles a la subpresión hidrostática, que los puede levantar también y quebrarlo, sobre todo en la zona de las esquinas del hormigón. Y esto es lo más importante de todo, la erosión en la interfase longitudinal, donde termina el hormigón y sigue el suelo. Es una zona de falla en la que estas obras, estos revestimientos rígidos, suelen tener serios problemas. Tienen además la desventaja de inhibir la infiltración natural, porque suelen ser materiales con un alto grado de impermeabilidad. Y por lo general, al ser de superficie suave, provocan mayores velocidades de escurrimiento, porque no hay rugosidad que ayude a disipar energía y disminuir la velocidad. Esta mayor velocidad de escurrimiento trae aparejado el peligro de socavación en los extremos, por lo que habrá que adoptar las medidas pertinentes, que pueden ser hacer escolleras con piedra bola u otros sistemas de disipación de energía. Escolleras del tipo que hay en Mar del Plata, para controlar. Por esto estamos hablando de revestimientos de riberas de ríos, en donde el agua y la acción del agua sobre la interfase del hormigón con el talud es importante. En el caso de caminos no es tan significativo este problema. Las otras, la otra clase de revestimientos son los como llamados flexibles. Los revestimientos flexibles son de menor costo de ejecución. Y lo que esto es que tienen cualidades autocicatrizantes que reducen el costo de mantenimiento.
Es lo que le decía yo con respecto a la acción de las colchonetas, que al deformarse cierran tapan el frente de erosión y la cortan a la erosión, sobre todo la erosión retrógrada. Bueno, estos revestimientos flexibles tienen de bueno también que permiten tanto la infiltración como la exfiltración, o sea, el ida y vuelta del agua hacia el suelo y desde el suelo, y presentan una apariencia mucho más natural que una obra artificial de hormigón. Si las velocidades, la profundidad de la corriente y el tipo de suelo lo permiten, es conveniente usar revestimiento vegetal. Siempre es conveniente usar revestimiento vegetal, ya sea un sembrado o la colocación de champas. La desventaja de este revestimiento es que, ¿cómo funciona el revestimiento? Tiene que crecer la vegetación y crecer sus raíces para que éstas arraiguen y contribuyan a mantener firme el suelo subyacente. Entonces, este tipo de entepado sembrado requiere una cobertura adicional hasta que la vegetación crece y enraiza bien, con lo cual se incrementa el costo del revestimiento. Bueno, de todos los elementos que hemos visto para hacer el control de erosión, no hay que hacer verificaciones, salvo en dos casos, que son los que vamos a ver ahora, y con esto terminamos lo que es drenaje de la zona de camino. En el caso de los retardadores de flujo, debe verificarse que se dará paso al caudal a evacuar sin rebasar la altura del vertedero. ¿Cómo hacen la verificación esta? Aplican las fórmulas del vertedero de pared gruesa y verifican que el espesor de la pared sea mayor que 3 veces el tirante que pasa por el vertedero. Y con respecto a los saltos, tienen que calcular la profundidad de la batea de modo de asegurarse que aguas abajo el escurrimiento sea subcrítico, es decir, que el tirante sea menor que la altura crítica. Y con esto damos por terminado el de drenaje de coronamiento y zona de camino. Bueno, con esto termino yo el tema de drenaje y va a seguir el ingeniero Hernández con el tema de alcantarillas y a posteriori el ingeniero Ojeda con el tema de drenaje subterráneo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, si no hay preguntas, le voy a pedir que prendan las cámaras, así les registro la asistencia. Prendan cámaras y micrófonos, por favor. Bueno, Alderete, Tatonur, Presente. espera un segundo. Becerra Verón, Bel, Brizuela. Sí, ingeniero Becerra Verón, presente. Becerra está bien. Bel, ¿está?
Brizuela, Presente. Hueso, Divaco, Díaz María Victoria. Presente, ingeniero, acá estoy, perdón. ¿quién, Divaco. perdón? Ah, Divaco. Divaco, acá estoy. Bueno, sí, listo. Díaz María Victoria, Presente. Díaz Diego, Presente. Di Pinto, Encinas, Presente, ingeniero. Fernández, Presente. Fischer, Presente. Galarza, Gasco, Gaitán. Presente, ingeniero. A ver, Gasco está Gasco. y Sí, Gaitán. presente. Gaitán también. Gracias. Gómez Juan, Presente. Gorena, Presente. H, Presente. Pulsi, Herrera, Presente. Jatip, Presente. Juárez, Presente, ingeniero. Lencina, Presente. Linares, Presente, ingeniero. Martín, Presente. Martínez, Presente. Martínez. ¿Dónde está Martínez? Martínez. Acá, presente. Ah, listo. Ah, eso, sí. Tiene problema con el micrófono. Presente. Mirabal, Presente. Mollinedo Choque, Presente. Olave, Presente. Orellana Dulac, Presente. Reyes, Rojas, Presente. Rojas Sánchez, Reyes. Presente, ingeniero. Reyes. Rojas está Listo. enfermo, ingeniero. Por eso no se ¿Quién? conecta. Rojas está enfermo. Ah, bien, perfecto. Gracias. Por eso faltó el viernes también. Ya. Sí, ya lo consigno acá en la lista que está enfermo. Muchas gracias. Ruiz Magrini, Presente, ingeniero. Sanguino, Presente. Sarmiento, Presente. Scott, Presente. Sebastián, Presente. Segura, Presente. Valdés, Presente. Vargas, Vilota, Nicolás, Presente. Laura Presente. y Pugantel. Presente. Bueno, si no tienen... Ingeniero, Sí, digan. disculpe, Bel, John, presente también. ¿Dónde andaba Abel? No estaba pidiendo Listo. micrófono, disculpe. Disculpe, Gracias. ingeniero. Reyes también está presente. No sé si. Reyes sí le he puesto presente. Reyes Gracias. Wilson. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes se arreglan con los PowerPoint así como se los he presentado? ¿Eso les viene bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Para no perder, a ver, hacer los apuntes y escribir lo que yo les digo, aparte de lo que está en el PowerPoint, eso sí me va a llevar tiempo. Pero si quieren les voy mandando los PowerPoint que hemos visto hasta ahora. ¿Eso está bien para ustedes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, Sí, listo. señora. En el curso de esta semana lo voy a subir para que lo tengan disponible. ¿Mm? Bueno, por mi parte, hasta aquí llegamos y la próxima clase el viernes que tocaría un trabajo práctico con el ingeniero Ojeda. ¿Mm? Así que si no hay preguntas, los libero.
Ah, sí, acá tengo un mensaje que no lo voy a hacer PDF, se lo voy a mandar tal cual, así lo pueden seguir y pueden ver todas las imágenes. Se lo voy a mandar tal cual lo tengo yo para mostrárselo. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, los libero. Que tengan una buena semana. Será hasta la próxima. Gracias. También. Gracias, ingeniero. Hasta luego, gracias. Ingeniero.